dice que reinó desde Adán hasta la ley de Moisés, reinó la muerte. 1 Corintios 2:14 dice que el que tenía el imperio de la muerte era el diablo, no era Dios el que controlaba la muerte. Entonces, ¿por qué se dice que los que murieron en el diluvio, los que murieron en Sodoma, los que murieron en Corea y ahí se los tragó la tierra? Porque siempre fue Dios. Si el que tenía el control de la tierra era Satanás, no era Dios. De tal forma que la humanidad y algunas creencias que estudian la Biblia dicen, basados en ese criterio de un Dios soberano, arbitrario, que tuvo control en todos los tiempos de la humanidad, de la tierra, de los acontecimientos, le echan la culpa a Dios de que como Él tuvo el control, si sucedió algo malo es porque Dios ahí obró. Si hubo un terremoto es porque Dios lo envió. Fíjese bien, la ignorancia que hay en el pueblo de Dios, en la gente que estudia. Y quiero decir algo importante. Dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Una persona me preguntó ahí en el centro, el otro día, ¿cómo puedo saber la verdad? Me dice, ¿cómo puedo saber si ustedes están en la verdad? Yo le comenté, Jesús dio una señal y dijo, usted va a conocer la verdad lo va a hacer libre, primer requisito. Si la verdad usted no lo va a hacer libre, entonces no está en la verdad. Segundo, Jesús dijo, por sus frutos le conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? Según Gálatas 5, uno de los frutos se llama fe, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero la fe es un fruto. Romanos 1:17 dice que el justo por su fe vivirá. Es decir, la fe es una sustancia que se manifiesta en la tierra, material o físicamente. Si alguien viene enfermo y no ve la manifestación de la sanidad, si no en el primer día, por lo menos en los meses subsecuentes, si no ve, si continúa enfermo, significa que no estamos en la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Que no estamos en la verdad. Pero si usted ve manifestado el poder de Dios, significa que estamos en la verdad. Y hay frutos de lo que enseñamos. Ahora, si alguno no les da fruto, fíjese, y se desesperan antes de tiempo, comienzan a hablar mal. Por eso educamos aquí para que usted hable correctamente. Porque si usted no habla correctamente, no es problema de la palabra que no le funcione. ¿Me explico? Si usted se levanta todos los días con temor, si se va a morir ese día, si lo va a atropellar un carro, pues no es problema de Dios, no es problema de la palabra. Es el detalle que usted no ha creído lo que está escrito. En Dios hay protección divina para nosotros, para nuestra familia. Así es que vamos a regresar a Job capítulo 1. Versículo 12, dijo Jehová a Satanás, aquí todo lo que tienes en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos, que era un grupo de aquella época. Dice, y los tomaron. Y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Ya comenzó la primera mala noticia para Job. Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro de sus siervos que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Fíjense, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Fuego, ¿qué dijo este hombre? Fuego de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Quién fue el que dijo que cayó fuego de Dios? Un trabajador de Job. Si Job vivió en una época donde no tenía conocimiento de la palabra de Dios, donde no conocía su posición como un creyente, porque era un creyente, no era hijo de Dios, porque era un muerto espiritual, pero era un creyente de Dios, no conoció la autoridad a lo mejor que tenían en el Viejo Testamento. Sin embargo, por falta de conocimiento, Job le sucedieron estos acontecimientos. Ya lo analizamos, porque Job tenía temor y decía todos los días, quizás mis hijos habrán pecado. Había un temor frecuente, había miedo, había malas declaraciones. De tal manera que vino, después de que salió Satanás de la presencia de Dios, vino y tocó la vida de Job.
Pero aquí dice este hombre en el versículo 16, dice, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Fuego de Dios cayó del cielo, y como consecuencia, dice este hombre, quemó las ovejas y a los pastores. Imagínense, echándole la culpa a Dios desde aquella época, que él enviaba fuego para matar, para destruir. El fuego de Dios no va enfocado a destruir. El fuego de Dios es el Espíritu Santo. Fíjense, qué diferencia. El fuego de Dios no es para destruir. Sin embargo, en la Biblia está registrado que un hombre dijo que cayó fuego de Dios y destruyó ovejas. Un hombre lo dijo. Pero Jesucristo jamás dijo que había caído fuego de Dios y había destruido a la humanidad de aquella época. Jesucristo en Mateo 24, cuando habló del diluvio, fíjate que el Señor Jesucristo habló del diluvio, jamás dijo que su padre había caído en el diluvio. Él no lo dijo. Jesús dijo, estaban comiendo, bebiendo, y cuando vino ese acontecimiento y los destruyó. Eso es lo que dijo Jesús. Pero no dijo, cuando mi padre envió el diluvio, lo destruyó. Nunca lo dijo. Jesús nunca mencionó a su padre cuando habló del diluvio. Y sí lo mencionó en Mateo 24. Cuando tenga oportunidad, por ahí lo lee. Job sigue diciendo aquí en la escritura, en el versículo 17. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjense cuántas noticias malas van a ir para Job. Muchísimas, ya van como 3, 4. Versículo 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente se peleó para darte la noticia. Versículo 19. Un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente se peleó para darte la noticia. 10 jóvenes murieron en ese acontecimiento. Vino un viento del lado del desierto, ¿sabes? Un viento que destruyó ¿qué? Una casa. Ahora, es Dios cuando viene un huracán aquí a México y destruye casas. Fíjese bien. Se lo voy a mostrar bíblicamente, que aquí dice que vino un viento que destruyó una casa. Yo se lo voy a mostrar bíblicamente que Jesús reprendió los vientos, es decir, hizo las obras del Padre. Vamos a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, vamos a ver si ese viento que destruyó la casa de los hijos de Job venía de Dios o venía del diablo. Mateo capítulo 8, versículos del 23 en adelante. Mateo 8, 23. Y entrando él en la barca, es decir, Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Era su barca. Ahora el maestro tenía un barco. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Fíjense qué tremendo. Una tempestad y Jesús durmiendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Falta de fe. Cualquiera que le dice a Dios, Dios mío, ayúdame en esto, Señor. Falta de fe. Cuando venga una circunstancia difícil, usted reprenda al diablo. Dios ya le dio la autoridad a usted. No le diga, Dios mío, ayúdame en esto. Dios mío, te doy gracias por la autoridad que me has dado y te reprendo, diablo. Eso es lo que debe decir usted. 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Fíjense, le dijo, poca fe. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza, es decir, se tranquilizó todo. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Dice que Jesús reprendió ¿qué? Los vientos y el mar. ¿Por qué? Porque esos vientos, era como esa tempestad. Dice que era como un maremoto más o menos, o un terremoto en el mar. Así más o menos te lo dice la palabra
que venían esos vientos fuertes. Es una palabra griega que se llama seismos, y de ahí viene la palabra sismos. Era como un sismo en el mar. De tal manera que se levantaban las olas tan grandes que a Jesús le obedecieron esa tempestad. Vamos a regresar a Job capítulo 1, versículo 19.